quiero pedirles ahora entonces que puedan abrir la primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer 3 versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, en el pasaje que yo acabo de leer, hay un mandato. Y el mandato está expresado en una forma verbal del imperativo, que nos dice que ciertamente no es una alternativa, no es una opción, es un mandamiento. Y está claramente dicho, no améis al mundo ni sus cosas. Inmediatamente después aparecen entonces 2 razones o justificaciones para obedecer ese mandato. La razón número 1, porque todo lo que procede del mundo no viene de parte de Dios, sino del mismo mundo. Y razón número 2, porque las cosas que el mundo tiene que ofrecernos son temporales. 2000 años han transcurrido desde que Juan inspiró o escribió estas palabras, y eso hace necesario que podamos hacer un poco de ejercicio hermenéutico, que podamos entender qué es exactamente lo que Juan trató de comunicarle a su generación y a la nuestra ahora, cientos de años después, en la medida en que aplicamos sus enseñanzas. Pero yo creo que una forma como aprendemos, quizás la mejor forma, es haciéndonos preguntas, y cuando tiene que ver con el texto de Dios, haciéndole preguntas al mismo texto. Y yo quisiera comenzar haciéndole algunas preguntas a este texto de Juan que pudiéramos responder a lo largo del camino. La primera pregunta es, ¿qué es el mundo y las cosas que en él hay? La segunda pregunta, ¿en qué consiste amar las cosas del mundo? Tercera pregunta, ¿qué es exactamente la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida? Y finalmente, ¿cuál es el problema con amar ese mundo? La palabra que está traducida ahí como mundo es la palabra cosmos en griego, que es una palabra escrita con K, que en diferentes momentos, en diferentes pasajes, es usada con diferentes connotaciones. En ocasiones se refiere al mundo físico, al mundo de lo creado, pero sabemos que este no puede ser el caso en este texto, porque Juan no nos puede estar llamando a odiar, a rechazar aquello que Dios creó. La creación fue algo que Dios, cuando la terminó, la inspeccionó y Él la encontró buena en gran manera. Y si bien es cierto que ella se encuentra en una condición caída en estos momentos, no es menos cierto que Dios nunca ha rechazado lo que Él ha creado. Dios tiene problemas con la manera en que nosotros hemos usado y abusado de su creación. Pero el mundo físico en sí es un mundo amoral. Un carro, por caro o barato que sea, es amoral. El problema está con la manera, la forma como mi corazón lo desea, pero no está en la cosa en sí. De manera que la palabra mundo aquí no está siendo utilizada en el contexto del mundo físico. La palabra mundo o cosmos tampoco puede estar siendo utilizada en el contexto de la raza humana caída, que es otra forma como la palabra es usada. Porque es el mismo Juan que nos dice en su evangelio en 3:16 que tanto amó Dios al mundo, a la humanidad caída, que le dio su Hijo unigénito, de tal forma que Dios no nos puede llamar a odiar lo que su Hijo amó. Sabemos entonces en qué otro contexto Juan no está usando la palabra cosmos. Cuando tú lees el texto de hoy y lees el resto de lo que la palabra tiene que decirnos, te percata que
en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el mundo implicó toda esa sensualidad en la que ellos habían caído. En los tiempos de Salomón, el mundo implicó todo ese oro y plata y posesiones y todas esas demás cosas que Salomón estuvo acumulando durante un tiempo cuando él perdió su norte. En los tiempos de Daniel, en los tiempos del imperio babilónico, todo el esplendor de Babilonia, con sus jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo, eso fue parte de la mundanalidad. En la época del imperio de Grecia, toda la sabiduría, la filosofía, la educación que Grecia tuvo, el énfasis que hizo sobre esas cosas, la fascinación de los griegos con el hombre, representó parte de ese mundo. Después de Darwin, la manera de pensar ateísta, de que Dios no creó este planeta o este universo en el que existimos, que no necesitamos de Dios, que es posible vivir sin Él, eso representa parte de lo que es el mundo. Y es a todo ese sistema que yo acabo de describir, a lo que se refiere Pablo en Romanos, cuando nos dice en el capítulo 12, no os adaptéis a este mundo, a sus corrientes de pensamientos, a su forma de ver y de hacer las cosas, de poner énfasis en las cosas temporales. Y eso nos da a nosotros entonces una idea de qué es lo que yo debo estar rechazando ahora que Juan nos da esa instrucción. Y es importante que entendamos lo que es el mundo, lo que no es, lo que es amarlo y lo que no es, porque quizás yo me encuentre dentro de lo que están amando ese mundo. Y yo necesito entonces hacer la corrección adecuada. Nosotros amamos el mundo o nos encontramos en ese proceso de llegarlo a amar o llegándole a amarle cuando yo descubro de repente que el mundo realmente no me molesta, no me irrita, no me provoca. Eso me da una idea de que con toda probabilidad es que ya yo soy como ese mundo y por tanto me encuentro más o menos entre mis iguales. Cuando ese mundo, cuando yo procuro lucir como ese mundo, ya sea en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de peinarme, en la música que oigo, en los lugares que visito, eso me da una idea de que yo estoy o he adquirido parte de la forma de ese mundo. Amar el mundo no es ser tentado, es ceder a sus tentaciones. Amar el mundo no es adquirir conocimiento, es sentirme orgulloso del conocimiento adquirido. Y es importante que yo pueda diferenciar una cosa u otra para saber qué puedo adquirir y cuando lo adquiero, cómo puedo usarlo. Amar el mundo no es tener cosas, es desearlas porque esas cosas me dan seguridad o porque me hacen sentir importante. Amar el mundo no es tener deseos. Nuestra carne tiene deseos, ha sido creada por Dios con deseos. Amar el mundo es querer llenar esos deseos de una manera ilegítima. Querer llenar deseos legítimos de una manera ilegítima. Amar el mundo no es querer divertirme, es querer hacerlo como el mundo lo hace. Amar el mundo es vivir por encima de mis posibilidades, adquiriendo cuentas en rojo. Eso es parte de la forma del mundo. Amar el mundo no es lucir bien, es amar la apariencia. Hay una gran diferencia entre lucir bien y amar como lucimos. Amar el mundo no es simplemente disfrutar de él, es más que eso, más que eso. Es muchas veces justificar sus formas, sus estilos de vida, su música, su manera de hacer las cosas, porque en definitiva
es como nosotros quisiéramos hacerla o las estamos haciendo. No es poseer las cosas, es desearlas de la misma forma, con la misma vehemencia, por la misma razón, con la misma motivación que el mundo las posee. Porque nos dan importancia, porque nos hacen sentir seguros, porque me dan un nombre. Amar el mundo no es deleitarnos es deleitarnos en las cosas o en cantidades ilegítimas. En otras palabras, nosotros fuimos creados con una naturaleza humana que tiene deseos legítimos, como comer, dormir, descansar, el deseo sexual incluso. Lo pecaminoso de esos deseos no son los deseos, es la manera como queremos llenar esos deseos. En ocasiones de manera ilegítima, como ya mencioné, en otras ocasiones en cantidades ilegítimas. La celebración de cumpleaños, de bodas, de lo que usted quiera, de una manera que es conforme a como todo el mundo lo hace, como todo el mundo se viste, le está diciendo a usted que usted es parte de ese mundo, porque si eso es como todo el mundo lo hace, la próxima vez que usted diga esa frase o la oiga, recuérdese que lo que debió haber dicho es, eso es como todo el reino de Dios lo hace. Eso nos da a nosotros una idea de cómo practicamos lo que practicamos. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que unos amen más el mundo que otros? Porque ciertamente no todo el mundo lo ama de la misma manera. La persona que no conoce a Dios, él no tiene otra alternativa, él no tiene otro amor, él tiene un solo amor. Y como tiene un solo amor, él no puede hacer otra cosa que no sea darle ese amor a ese mundo que él conoce. Él no tiene un amor por Dios, él no conoce a ese Dios. Pero en ocasiones el cristiano que ya ha conocido a Cristo, de repente 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 15 años más adelante, como que comienza a experimentar un enfriamiento del amor por Dios y un recalentamiento, si pudiéramos usar la frase, de su amor por el mundo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que produce eso? Cuando eso ocurre, Dios lamentablemente va a tener que romper esa envoltura que el mundo le ha colocado a su hijo o a su hija, porque si hay algo de lo cual estamos seguros es que el amor por el mundo y el amor por Dios no pueden coexistir, son incompatibles. Y cuando el mundo comienza a arropar al Hijo de Dios o a la hija de Dios, Dios busca la manera de romper esa envoltura de tal forma que su hijo o su hija puedan quedar liberados una vez más. Ahora, en otras ocasiones yo he pensado sobre este tema múltiples veces. Dios sabe que no le miento, por varios años, largos años, acerca de qué es lo que hace que unos amen más al mundo, menos al mundo, amen más a Dios, menos a Dios. Y llegué a una conclusión, no hace mucho. Y es que algunos de los hijos de Dios, estoy hablando de aquellos que han nacido de nuevo, tienen aún un entendimiento muy superficial de la vida. Realmente ellos no creen que esto es un tiempo dado por Dios para nosotros llevar a cabo sus propósitos eternos en esta vida terrenal, comenzarlo a llevar a cabo en preparación para nuestra vida celestial. Y ese entendimiento superficial de la vida hace que muchos de los hijos de Dios todavía sigan viviendo para el fin de semana, para las vacaciones, para el próximo viaje, para la próxima comida, para la próxima compra, para el próximo mall. Viven soñando como si realmente ese fuera el propósito de la vida, pero dentro de esas actividades quiero entonces que Dios sea parte de eso. Y yo no he acabado de ver lo sobrio, lo serio que es este proyecto llamado vida.
que es un espacio de tiempo donde Dios quiere llenar en mí propósitos que Él soñó para conmigo en la eternidad pasada y me creó un día con la única intención de que yo llevara a cabo esos propósitos. Y ese síndrome de Peter Pan, que ahora ha sido conocido como y descrito como la adulto-adolescencia. Yo no me estoy inventando esto. Todo un síndrome ahora descrito de la adulto-adolescencia. Personas que no quieren casarse hasta mucho más tarde, porque quieren seguir disfrutando su vida. Hombres masculinos que no quieren dejar a sus padres 30, 33, 35 años, o los que lo han dejado quieren regresar para seguir viviendo cómodamente, porque ellos quieren seguir disfrutando de la adolescencia, de las emociones de la adolescencia, que rehúsan crecer. Eso es parte de los problemas de nuestra sociedad, como si no tuviéramos suficientes problemas ya. ¿Te das cuenta entonces todo lo que representa el mundo? Cuando ese amor permanece es porque todavía nosotros no entendemos lo que la vida es. La vida es una tarea dada por Dios, donde yo estoy supuesto a llevar a cabo y vivir propósitos eternos. Y yo creo que no hay nada como el sufrimiento y el dolor para profundizar nuestras vidas. A veces hemos sido demasiado pampered, demasiado cuidado, protegidos. Y por tanto tenemos una idea muy superficial de lo que esta vida es. Entonces, en esta vida que estamos viviendo, si tenemos un entendimiento superficial, somos presas fáciles del enemigo. Cuando Satanás viene a tu vida, él no te dice, mira, ¿tú quieres disfrutar un poco del mundo, de las cosas que a Dios no le agradan? Satanás no te va a decir eso. Eso sería obvio, eso sería muy fácil de cualquier persona poder rechazarla. Un baby espiritual de 3 días de nacidos, espiritualmente hablando, pudiera darse cuenta de esa tentación y rechazarla. No, él te va a decir, ¿sabes qué? ¿No quisieras tú un poco del mundo sin perder a Dios? Eso es como él te lo va a presentar, y entonces la oferta viene con sus excusas, justificaciones y razones que mi carne le encanta comprar. Porque mi carne siempre tiene efectivo para las ofertas. Esa es la carne. No podemos pasar por alto que el mundo no es solamente ese mundo de la sensualidad que viene a nuestra mente cada vez que pensamos en él. No, el mundo es mucho más que eso. Tú puedes tener ideas intelectuales tan mundanas como los placeres sexuales. La idea intelectual o el intelectual que niega a Dios es un mundano. Eso es como el mundo piensa. La persona que comienza a colocar la palabra de Dios en un segundo plano y piensa que estrategias y formas del mundo van a tener el efecto de transformación que la palabra no ha podido tener, él se ha acomodado al mundo. El médico cristiano que solamente cree en su ciencia es un mundano. El psicólogo cristiano que pone más importancia en su psicología que en el poder de transformación de la palabra de Dios es también un mundano igual que cualquier otro. Cuando hablamos de la palabra secular, viene del latín seculum, que significa this worldly, esta mundanalidad, este mundo, el aquí y el ahora, como pensamos y actuamos y vivimos para el presente sin ninguna consideración para el futuro. Eso es este mundo. Es ese mundo el que le es atractivo a nuestra carne. De hecho, recordamos el miércoles como Gálatas 5:17 dice que todos los deseos de la carne son contra el espíritu. Todos. La carne nunca ha experimentado un deseo que no sea contra el espíritu. Y todos los deseos del espíritu son contra la carne. Y yo quiero enfatizar eso porque la primera vez que yo dije eso en un pasado reciente hubo toda una ola de que lo que el pastor dijo. Y yo decía el miércoles que en esa ocasión yo dije, no, yo no dije eso, fue Dios que lo dijo. Yo solamente lo repetí. Todos los deseos de la carne son contra el espíritu, todos. Y los del espíritu contra la carne.
Ahora, todo eso que yo acabo de decir tiene un peso, tiene una importancia, no es algo fácil de digerir, pero cuando tú consideras la implicación de eso que yo he estado exponiendo, de acuerdo a lo que Juan nos dice, entonces las cosas se ponen todavía mucho más difíciles. Porque lo que Juan me dice es que si tú amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. El amor de Dios no está en mí. ¿Qué significa eso? Que el amor que Dios tiene por el hombre no está en mí. Algunos piensan que significa eso. Que el amor que yo tengo por Dios no está en mí. Otros piensan que significa eso. Y yo creo, junto con otros que leí, John Stott es uno de ellos, que ese sería el contexto más apropiado, que el amor que yo debo tener por Dios no está en mí, porque lo que Juan está tratando de hacer es contrastar el amor que yo tengo por el mundo con el amor que yo puedo tener por Dios. Y él dice, si yo tengo amor por el mundo, entonces el amor por Dios no está en mí. Pero todavía la implicación de eso va más allá. Es que si el amor por el mundo está y el amor por Dios no está, es que yo no soy creyente. Que es la preocupación de Juan a lo largo de toda su carta. ¿Quién es y quién no es? De hecho, el domingo que viene vamos a estar arribando al versículo 19 de este capítulo 2, donde Juan dice que hubo un grupo que salió de ellos, pero que no eran de ellos, porque ciertamente si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Este es el tema recurrente de Juan. Y eso nos lleva a nosotros a pensar seriamente acerca de a quién amamos, qué amamos, cómo amamos lo que amamos. ¿Dónde está la evidencia de que realmente amamos a Dios y que no amamos el mundo? Juan nos introduce el tema y nos dice que el que ama al mundo no ama a Dios, para luego entonces explicarnos un poco mejor a qué es que él se está refiriendo cuando habla de ese amor por el mundo. Y en el versículo 16, él dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es eso de la arrogancia de la vida, o la pasión de la carne, o la pasión de los ojos? Comencemos por la pasión de la carne, que es lo primero que Juan menciona. Bueno, la carne no es más que mi naturaleza humana, no es otra cosa. Mi naturaleza humana que tiene deseos con los cuales fue creada. Ya había mencionado algunos de ellos, como el comer, el dormir, el descansar, aún el deseo sexual es algo con lo cual Dios me creó. C.S. Lewis dice que Satanás nunca ha creado un deseo o pasión nuevo o nueva. Jamás. Él lo único que ha logrado es pervertir los deseos con los que Dios nos creó. Entonces, mis deseos de la carne, naturales, producto de ser una creación de Dios, le vamos a llamar deseos. Pero Juan no habla de deseos de la carne, sino la pasión de la carne. Cuando mis deseos pasan a ser pasión, es cuando esos deseos se han crecido tanto en mí que ahora dominan mi pensamiento, mi conducta, mi forma de actuar. La palabra es epithymia en griego. Esa palabra es usada 38 veces en el Nuevo Testamento. Y 35 de las 38 veces la palabra es usada con una connotación negativa. Solamente 3 veces en Lucas 22:15, Filemón 1:23 y 1 Tesalónica 2:17, solamente en esas 3 ocasiones la palabra usada de forma positiva. Pero para darle una idea, cuando yo como en exceso, cuando yo duermo en exceso, cuando yo descanso en exceso, eso es parte de la pasión de la carne, porque esas cosas han comenzado a controlarme, ya yo no sé dónde parar, y ahora esos deseos que se oponen a mi espíritu comienzan a debilitar los deseos que mi espíritu tiene por las cosas de Dios, y ya han dejado de ser deseos normales de la naturaleza humana y han pasado a ser pasiones pecaminosas.
¿Y qué es lo que permite que los deseos se conviertan en pasión? ¿Qué es lo que hace que esto que es un deseo legítimo de la creación de Dios pase a ser una pasión pecaminosa de la misma creación de Dios? Es la ausencia de dominio propio en nuestras vidas. La ausencia de ese fruto del Espíritu, la ausencia de la cultivación de lo que es una vida en el Señor, donde el fruto del Espíritu se ha producido en mí de tal forma que ahora yo puedo contener mis deseos pecaminosos. Ahora yo no voy a ceder a mis pasiones. Ahora yo tengo el control para decirle no a lo que mi carne desea. Mi carne siempre deseará cosas. Lamentablemente, cuando mi carne la desea de una manera intransigente y me hace ceder a sus peticiones, eso es cuando mi deseo con el que Dios me creó pasó a ser una pasión pecaminosa, y de esa pasión de la carne Juan nos habla. Escucha al apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en su primera carta, capítulo 9, versículos 26 y 27. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que él reconoce que su cuerpo tiene deseos pecaminosos, pero yo no voy a permitir que mis deseos se sobreimpongan de tal manera que yo voy a golpear mi cuerpo. Va a haber ocasiones en que mi cuerpo va a querer comer y yo le voy a decir no. Va a haber ocasiones en que mi cuerpo va a querer dormir más de la cuenta y yo le voy a decir no. Va a haber ocasiones en que mi cuerpo va a desear, va a tener deseo sexual de intimidad, aún dentro del ámbito del matrimonio, que es la única forma legítima de hacerlo, y aún dentro de esa forma legítima habrá ocasiones en que tendré que decirle no y sentirme bien al decirle no. Primera de Corintios 7 habla de cómo en ocasiones el esposo y la esposa deben venir juntos de mutuo acuerdo y ponerse de acuerdo que se van a negar mutuamente la intimidad con el propósito de dedicarse a la oración. Los deseos de la carne se oponen al espíritu. Va a haber ocasiones en que vamos a hacer eso. Y Pablo dice entonces, por eso yo hago al cuerpo mi esclavo. Yo no soy esclavo del cuerpo. El cuerpo será mi esclavo. ¿Esclavo de quién? De mi dominio propio. De mi espíritu, de aquello que el Espíritu de Dios ha cultivado en mí. A eso es que Juan se está refiriendo cuando habla de la pasión de la carne. Los deseos desmedidos de la carne, incontrolados por mi espíritu, que terminan dominándome y haciéndome rendir culto al altar de la carne, o en el altar de la carne. Y Juan dice, eso no proviene de Dios. Los deseos normales de naturaleza humana, sí. La pasión de la carne no proviene de Dios. Luego él nos dice que la pasión de los ojos tampoco proviene de Dios. Ahora piensa por un momento, los ojos como órganos no tienen pasión. Cuando los ojos ven algo que le agrada, los ojos no brincan dentro de tus órbitas porque están apasionados. No, los ojos son la ventana a través de la cual tú recibes información que llega hasta tu mente y al llegar a tu mente dispara una serie de pensamientos, de ideas e incluso de transmisores químicos en tu mente que aceleran el pulso, que aceleran la frecuencia cardíaca, que comienzan a motivarte, a moverte en una dirección. Los ojos son esa ventana. Y nosotros sabemos eso por la experiencia de la historia bíblica misma. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 6, tú lees lo siguiente, que Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Eva vio el árbol, entró la información y comenzó a pensar,
la verdad que luce buena esta fruta. Nosotros seguimos leyendo en la historia bíblica, llegamos al libro de Josué, capítulo 7, versículo 21, donde se nos habla de Acá. Y Acá vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y al verlo lo codició y lo tomó, lo cual estaba prohibido. Pero la primera acción fue que él vio el manto y el lingote y a los ojos le pareció atractivo. Tú sigues leyendo y te llegas al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, y dice que David vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso, la codició y la tomó para él. Los ojos no tienen deseos, pero los ojos permiten la entrada de información a tu naturaleza humana, a tu naturaleza caída, que le provoca emociones, sentimientos, ideas, deseos, pasiones pecaminosas. Es esa realidad, es ese entendimiento que lleva a Job a decir en 31:1, yo hice un pacto con mis ojos de no ver lujuriosamente a una virgen. ¿Qué es lo que Job estaba tratando de comunicarnos? No te exponga. Los ojos son potencialmente mortales. Esa es la razón por la que esta tecnología de hoy en día de computadora, de Skype, de Internet y de todo esto, de Twitter y todo lo demás, ha sido tan efectiva en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque él ha logrado cautivar nuestros ojos. Y al cautivar nuestros ojos permiten la entrada de información que en el mundo de hoy se puede lograr a través de una serie de movimientos rápidos y de música y de sonido, todo al mismo tiempo, capaz de circunvalar, de bypassear tu conciencia e ir directamente a tu centro cerebral de pensamiento, activarlo y tu conciencia ni siquiera percatarse de que está siendo motivada. Y eso tú lo ves en todos estos videos que mientras más los ve, como que más te marea de todos los movimientos que quieren lograr al mismo tiempo. Ahora, los ojos no solamente hacen eso con la sexualidad. No. Tú vas a un resort y tú llegas al comedor. ¡Wow! ¡Cuánta comida! ¡Wow! Eso luce bueno. Pero el amor sabe malísimo. Pero luce bueno. Ya estás salivando. Los colores, el brillo, la salsa. Vas a un crucero y cuando llegas al comedor. ¡Wow! ¿Tuviste la mesa de postres? Increíble. Yo voy a comer menos para comer postres. Y lo único que ha pasado es que los ojos vieron, no ha pasado más nada. Y llega un momento entonces en que incluso eso comienza a producir en nosotros un efecto que ahora nosotros soñamos despierto con comer. Hasta el punto que sin probarlo estamos deleitándonos. Ay, mira lo que es una langosta guisada. Eso es increíble, muchachos. No, pero no lo compare con unos camarones. El otro dice, no, con una morcilla. Y yo no sé lo que a usted le gusta, pero usted me va a pasarse tiempo hablando de una cosa que es el estómago, que es lo que va a disfrutar, más nada. Lo que ocurre es lo siguiente, la pasión de los ojos en esencia funciona de esta manera. Tú le atribuyes un valor externo a algo, que puede ser la comida, divorciado de su valor interno. Porque tú ves la comida que luce muy bien y tú le agregaste ya, le diste un valor a como lucía y te olvidaste de que tienes el colesterol alto y que no debes consumirla. O sea, el valor interno del producto, de acuerdo a tu condición, no lo has tomado en cuenta. De esa misma forma, Salomón nos habla en el libro de Proverbios
acerca de la ramera. Una ramera que había hecho caer a muchos jóvenes. Cuando esos jóvenes cayeron y fueron seducidos, ellos le atribuyeron a la ramera, al verla, un valor externo divorciado de su valor interno, que era ninguno. Y eso es como la pasión de los ojos funciona. Tú ves una imagen en internet y tú le atribuyes un valor externo a la estimulación que esa mujer u hombre está produciendo, divorciado de su valor interno de esa persona inmoral, enemiga de Dios, caída y perdida en deseos mundanos. Y tus ojos han tenido la propiedad de divorciar esos dos valores. Y eres dominado por la pasión de ellos. ¿Te das cuenta cómo funciona? ¿Qué necesitas hacer? Protege tus ojos. No te exponga. No creas que puede. No creas que eres inmune. No creas que eres ya muy maduro. No creas que puedes exponerte y no ser afectado. En la medida de mis posibilidades, yo no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque aquel que crea que está firme, cuídese de que no caiga. Cuida tus ojos. Cuida tus ojos. Finalmente, Juan nos habla de la arrogancia de la vida. ¿Y qué es la arrogancia de la vida? Bueno, la arrogancia es orgullo en todas aquellas cosas en las que la vida del mundo se enorgullece. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, te voy a dar algunas, pero la lista pudiera ser interminable. Apellidos, patrimonios, nuestros hijos, grave problema eso a veces. Los hijos a veces nos enorgullecemos de ellos porque nos encontramos tan hermosos, o han logrado tanto, o tan inteligentes, o tan cariñosos. Y cuando yo coloco a mis hijos en lugar de altares, Dios quiebra mis ídolos. A veces son sus logros, a veces son los nuestros. Nuestra preparación, nuestros títulos, nuestras posesiones, nuestras posiciones. Las personas que conocemos. Ayer comí con fulano. ¿Y? Lo que en inglés llaman name dropping, dejando caer nombres. Porque al dejarlo caer, implica que yo tengo una cierta asociación con ese VIP y por tanto quizás yo sea un VIPcito. Lo que ganamos, la compañía para la que trabajamos, su nombre, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento. Y como decíamos en uno de los sermones recientes, somos tan tales, nos enorgullecemos de nuestra humildad. La verdad que he llegado a ser humilde, porque imagínate, nadie haría esto. Nos enorgullecemos de la seguridad que tenemos, ya que hemos alcanzado. Yo recordaba esta mañana cómo justamente un año antes de la depresión de 1929, el recién electo presidente de Estados Unidos decía que la bonanza era tan tal que Estados Unidos muy poco tiempo erradicaría la pobreza por completo de su país. La semana en que la bolsa cayó, perdiendo el 90% de su valor, un grupo de personas a bordo de un crucero salieron millonarios, llegaron en bancarrota, sin posibilidad de hacer absolutamente nada. Porque cuando Dios mueve su mano, no hay nada que me pueda asegurar. El mundo representa todo eso y Juan me viene diciendo todo ese sistema, todo ese engranaje, toda esa forma de pensar, toda esa forma de sentirnos seguros y orgullosos, toda esa forma de comprar, de vender, de desear, de comer, de buscar, de deleitarnos, todo eso es parte del mundo. Y la razón por la que no debes amar el mundo, que fue el mandato, razón número 1, nada de eso proviene de Dios, sino del mundo. Y número 2, todas esas cosas son temporales y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El mundo pasa, el texto ahí, el verbo, la forma verbal está en el original de una manera que implica que ya está pasando. Sí, el mundo ya está pasando, se está deteriorando, está en descomposición, va a la deriva, está cada vez peor, eso lo sabemos. Y nosotros lo sabemos incluso desde el punto de vista físico. Los hombres de ciencia nos dicen que el Sol, por ejemplo, esa gran estrella en combustión, formada por 3/4 partes de hidrógeno, 1/4 parte de helio, con una combustión increíble, de tal forma que en su corazón, en el centro, se estima su temperatura en 15 millones de grados centígrados. Ellos entienden que ese sol se está consumiendo, pero es tan inmenso que le tomaría 5 billones de años, dicen ellos, enfriarse, que cuando eso ocurra, el radio se habrá expandido 250 veces su radio actual, de tal forma que empujaría a la Tierra de su órbita y la destruiría. Bueno, la palabra de Dios está de acuerdo con que eso va a pasar, pero de otra manera y en menos tiempo. No será 5 billones de años. Ni va a ser por ese enfriamiento normal, aunque sí está ocurriendo de forma paulatina. La segunda carta de Pedro 3, a partir del versículo 10, nos describe qué va a pasar con este mundo temporal que no debemos amar. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Como este mundo está pasando, como en último caso este mundo será consumido por fuego intenso, hasta el punto que esta tierra como la conocemos desaparecerá y los cielos como lo conocemos desaparecerán en medio de un gran estruendo. ¡Boom! ¿Qué clase de personas deberíais ser? ¿Qué clase de vida deberíais llevar? No solamente el mundo físico está desapareciendo, está pasando, es que todo pasa. Las modas vienen y pasan. Los estilos de vida vienen y pasan. Los presidentes vienen por 4 y 8 años y pasan. A menos que usted sea Joaquín Balaguer, en cuyo caso puede ser que venga por más años. Pero en sentido general, todo lo que el mundo tiene que ofrecernos es pasajero. El placer sexual es extremadamente efímero. El que fuma cocaína 5 o 10 minutos, se terminó su pico. El que la huele 15 a 30 minutos, terminó su pico de acción. Y la pregunta entonces es que, ¿cómo es que sabiendo que esas cosas son tan pasajeras, tan efímeras, tan temporales, tan de corta duración, por qué la anhelamos tan vehementemente? ¿Por qué la buscamos con tanta pasión? ¿Por qué estamos tan aferrados a ellas? Y eso me hace recordar una de las cartas de C.S. Lewis, de Screwtape's Letters, donde está este demonio veterano escribiéndole a su sobrino. Y entonces él le dice, recuerda que el ser humano está compuesto de 2 partes, una parte animal y una parte espiritual. En su parte animal, sus pasiones son más o menos como la de los animales. Comida, descanso, sueño, sexo, como los animales.
En la parte espiritual, Él es como Dios. Tu meta es tratar de estimular la parte animal de ese hombre. Y eso es lo que con frecuencia se crece en nosotros, esa pasión de la carne, nos domina, nos subyuga, nos esclaviza, cuando Pablo decía, no, mi cuerpo será mi esclavo. Yo tengo que negarle las cosas a mi cuerpo. Esa es una de las cosas que el ayuno hace. Fortalece el dominio propio, uno de los frutos del Espíritu, al negarle a tu cuerpo necesidades legítimas, de tal forma que luego tú puedas, con ese mismo dominio propio, decirle que no a cosas ilegítimas. Porque si le puedes decir que no a cosas legítimas, no podrás decirle que no a cosas ilegítimas después. La pregunta es, ¿por qué la buscamos? Si son tan efímeras, tan temporales, tan de corta duración, tan de poco valor o de ningún valor. Y eso es otra área en la que yo he meditado mucho por años. Y he llegado a algunas conclusiones también que rápidamente la voy a resumir en la medida en que termino este mensaje y lo resumen. El problema es que tenemos cuerpos caídos, enfermos, con deseos enfermos, y ese corazón enfermo busca enfermizamente cómo sanarse. Déjame explicártelo de esta manera. El corazón inseguro hace todo lo posible por encontrar seguridad. Él quiere sanarse. ¿Cómo lo busca? Dinero, fama, placer, posesión, posición. Todas esas cosas que le pueden ayudar a sentir más seguro en la vida. Pero eso es ilegítimo. El corazón deprimido quiere placer, porque en el placer él trata su depresión. Eso es lo que en psiquiatría hoy se conoce cada vez más como diagnóstico dual. El paciente viene con una adicción al alcohol y una adicción a la droga, pero él tiene otro diagnóstico de base. Él está tratando de medicarse su trastorno de base, como su depresión, por ejemplo, con esta droga, con este sexo, esta pornografía, lo que se conoce como un trastorno dual. Son dos diagnósticos diferentes. El corazón ingrato está enfermo. Él quiere sanar su ingratitud, porque en su ingratitud lo que siente es infelicidad y insatisfacción. Y él piensa que eso que le es prohibido, si lo tiene, finalmente le va a causar y a producir la felicidad que ha sido tan escurridiza. Y Adán es el perfecto ejemplo de eso. Adán, tú tienes todo el planeta Tierra. Es tuyo. Y de Eva, sojuzgarlo, someterlo, hacerlo producir. Todo es tuyo, Adán. Lo único es que tú ves ese árbol que está ahí en medio del huerto, tú ves esa fruta, no te la comas. Y Adán recibe la oferta de parte de Satanás de que ciertamente el día que él se la comiera, él iba a sentirse todavía mucho más satisfecho. Si él hubiese tenido un corazón lleno de gratitud, hubiese dicho, pero si tengo todo el planeta, ¿para qué necesito un árbol, una fruta, si lo tengo todo? Y de esa misma manera, Satanás nos ofrece a nosotros, hombres y mujeres, frutas prohibidas, teniendo otras frutas legítimas, pero yo pienso que es la fruta prohibida que me va a traer el gozo y la satisfacción. Porque no tenemos corazones agradecidos con lo que Dios nos ha dado. El corazón solitario busca intimidad. El corazón que quiere sentirse amado busca intimidad en la pornografía para sentirse cuidado por un mundo imaginario en el que no puede entrar. El corazón cansado quiere una sustancia, quiere un masaje que luego prueba ser mortal para él. Está cansado. Él no se quiere hacer daño, él lo que quiere es sanar, pero lo está buscando de manera ilegítima y termina haciéndose
más daño. El corazón con baja autoestima necesita algo que le dé importancia. A veces título, a veces posesión, a veces marca, a veces dinero, a veces una persona para quien trabajo, que ahora me hace sentir que yo soy importante también. Todas esas cosas son pasajeras, no pueden llenar el corazón, porque Dios creó al hombre con el sentido de eternidad en su interior, y el hombre no puede tratar de llenar el sentido de lo eterno con algo temporal. Él lo puede hacer, pero no lo logrará. Y el hombre se pasa toda la vida tratando de hacer precisamente eso. Juan nos dice al final del versículo 17, pero la voluntad de Dios permanece para siempre, porque está anclada en el carácter incambiable, inmutable de lo que Dios es. Su palabra, su voluntad, su propósito permanecerá para siempre. Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar. Nosotros estamos aquí de paso, y aquí solamente se me va a permitir realizar los propósitos eternos de Dios. Yo tengo que darle a esta vida otra connotación que no sea la forma superficial como la he venido viendo a través de formas caídas. Recordar que nuestros cuerpos caídos tienen deseos caídos que buscan formas caídas de ser satisfechos. Y Dios dice, no, yo soy tu satisfacción. Yo soy tu suficiencia. Y ahora entonces entendemos mejor por qué Juan nos está diciendo que nosotros tenemos que mantenernos lejos del mundo, no lo podemos amar, que tenemos que cuidarnos de la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Nada de eso proviene de Dios. Si eso está en mí, el amor de Dios no está en mí. Si el amor de Dios no está en mí, mi conversión no está en mí. O, en un mejor caso, quizás se produjo, pero está tan envuelta ahora en papel de brillo del mundo que es difícil de ver. Y cuando eso ocurre, Dios romperá ese papel, y a veces de mala manera. Que Dios pueda usar este mensaje en estos días de Navidad, y alguien pudiera decir, bueno, pero en días de Navidad no debiéramos tener otro tipo de mensaje. No, este es el mensaje para esta estación. Estación altamente consumista, dada a la carne. Estamos soñando con pavos y puercos desde temprano de diciembre, cuando ayunamos el espíritu continuamente. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.